abrimos ya nuestra sección El Mundo en Guerra con el analista en seguridad, Bruno Navarro. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una resolución de expulsión contra el presidente de la Unión Islámica de imanes y guías de España que vivía en Logroño por ser una amenaza real para la seguridad nacional, como difusor de la doctrina salafista. ¿Esta doctrina es una amenaza para nuestra seguridad? Pues por supuesto que es el salafismo, el wahabismo. Para los televidentes no vamos a entrar en disquisiciones sobre ambos términos, llamémoslo salafismo a secas para lo que nos interesa, es la más extrema y la más radical de las diferentes corrientes dentro del Islam. Y es la que prima oficialmente en las monarquías del Golfo Pérsico, en Oriente Medio, ¿no? Estamos hablando de Saudí, de Kuwait, de Qatar, etc. De este salafismo, nace, al final, es de donde se deriva principalmente el yihadismo suní, en la forma de Estado Islámico, de Al-Qaeda, de cualquier otra organización yihadista. Por lo tanto, claro que es esa doctrina en sí, claro que es muy peligrosa, ¿no? No es la primera vez que expulsamos aquí en España a un imán, el imán de Ripoll, el que dirigió la célula que atentaba contra nuestros ciudadanos en Cataluña el año pasado. Lamentablemente tenía una orden de expulsión que fue revocada por defectos de forma y no se pudo llevar a término. El año pasado se apartó al imán de una cárcel de la cárcel de Zuera porque precisamente ese imán estaba radicalizando más aún a los reclusos. En marzo el imán marroquí de un pueblo de Navarra fue expulsado de la misma forma que este acaba de serlo ahora, ¿no? Y en ese caso pertenecía a una ONG yihadista kuwaití, cuyo dinero, el dinero kuwaití oficial, está financiando mezquitas radicales en España. En este caso es el egipcio. Este ciudadano es egipcio y ese es el problema, y esto es lo sintomático de este tema. Es un ciudadano egipcio que pertenece a los hermanos musulmanes. Se ha dictado orden de expulsión y está esperando que ser expulsado, pero no. Está esperando que se resuelva su petición de asilo. ¿Y por qué pide asilo? Pide asilo porque al pertenecer a los hermanos musulmanes, dice en Egipto, ahora, en Egipto se persigue a los hermanos musulmanes, que es una organización filoterrorista que en algunos países está prohibida y que en España debería serlo. Sin embargo, no lo es. Y entonces él dice, no, es que en Egipto, si me devuelven ustedes a Egipto, me van a encerrar en la cárcel o algo peor, ¿no? Porque estoy perseguido. Y algo me dice que esto va a suceder y algo me dice que no vamos a conseguir expulsarle. Y bueno, pues ahí estará deambulando por nuestras calles porque, bueno, tampoco está detenido, no ha cometido ningún delito. Hablabas ahora de las mezquitas radicales. ¿Es esta radicalización uno de los principales motivos por los que un musulmán se convierte en terrorista? Bueno, quizás sea hoy la principal, ahí está, no podría decir si es la principal, desde luego es una de las principales y de las más peligrosas, ¿no? Por la ascendencia moral que tienen los imanes acerca sobre sus fieles, ¿no? Como ya vimos en Cataluña, que precisamente ese grupo fue radicalizado, reclutado y organizado por precisamente un imán en una mezquita, ¿no? Hay que tener en cuenta que las radicalizaciones se producen en mezquitas legales y ilegales. Las ilegales no las conocemos a dónde están, con lo cual anchas Castilla ahí para decir lo que se quiera, y en las legales también, porque lo que hacen es detectar cuáles son los jóvenes más proclives a la radicalización y luego el imán va por detrás y en otras salas o en otros horarios, pues ya, o en otros lugares, aumenta su discurso hacia la versión más radical, con lo cual tanto en las legales como en las ilegales se enseña. Y luego el otro gran foco de radicalización es el doméstico, en el entorno doméstico de la familia, los propios familiares, los amigos, los vecinos, entornos culturales y deportivos, etcétera, ¿no? Pero sí, las mezquitas son un tema muy candente, muy problemático. Tras el aumento de atentados de corte yihadista en Europa, los servicios de inteligencia han aumentado su nivel de seguridad y han extremado la vigilancia. ¿En qué consisten exactamente estas labores de vigilancia? Pues esto precisamente, por ese aumento que acabábamos de comentar de la actividad en las mezquitas, de la actividad ilegal de radicalización en las mezquitas, esto se acordó en el G6 en el pasado octubre, se acordó a nivel G6, ¿no? En varios países, ¿no? Pero naturalmente no han dicho cómo van a hacerlo, ¿no? Cómo van a cometerlo y cómo están cometiendo. Desde luego está claro que una de ellas es la presión sobre las propias mezquitas para que los propios imanes y los fieles denuncien la radicalización o el intento de radicalización por parte de imanes o por parte de otros fieles o personal de la mezquita.
También se utiliza, lógicamente, el uso de confidentes, de musulmanes que son confidentes, y de policías que asisten a las mezquitas en busca de esa información, ¿no? Que es lo que al final permite detectar estas actitudes e intentar expulsarlas. Pero ya digo que es muy difícil, es una aguja en un pajar, y al final hay muchos imanes que no son, mucha radicalización en las mezquitas que no es detectada, y más cuando cada vez hay más, aumenta el volumen, y a mayor volumen y los mismos medios policiales, pues tenemos un problema. Hay que tener en cuenta que no es delito, no se va a la cárcel por lanzar mensajes radicales. Por lo tanto, lo que se les aplica es una orden de expulsión por una infracción muy grave de la ley de extranjería. Claro, que es participar en actividades contrarias a la seguridad nacional. Pero claro, si no pueden echarme porque pido asilo, porque a donde me llevan me pueden meter en la cárcel, que estaría bien en la cárcel, pero claro, España a lo mejor dice que no, pues entonces me voy a quedar aquí. Y si además esto es porque son extranjeros, el marroquí y el egipcio, pero ¿y si son españoles? Pues aquí se quedarán. Esta semana también ha sido detenido un bosnio que escondía un arsenal de armas de guerra que se dirigía a Barcelona. ¿Se sabe si era un terrorista de corte yihadista y si tenía pensado atentar en España? Pues todavía no se sabe, no han dicho nada más de 24 horas después de la detención, y hay que ser prudentes, ¿no? Porque al igual que ha ocurrido en alguna ocasión con algún atropello múltiple que directamente se lanzaba determinados medios a decir, bueno, esto ha sido un atentado terrorista, y luego resulta que era una persona local, no musulmana ni árabe, y que tenía otras motivaciones, ¿no? Luego hay que tener cuidado, porque Bosnia es un punto de origen y de paso muy importante, un clásico en las últimas décadas del contrabando de armas, del mercado negro de las armas, para abastecer a todo tipo de grupos, no solamente terroristas, sino sobre todo el crimen organizado. Con lo cual, que un ciudadano bosnio se le descubra con un coche lleno de armas no es de sorprender, aunque se diga Barcelona, porque en España tenemos una gran cantidad de bandas de crimen organizado. Con lo cual, hay que esperar a ver. También es cierto que, por lo políticamente correcto, no nos han dicho qué tipo de bosnio. Durante décadas hemos estado oyendo hablar de los bosnio-musulmanes, de los bosnio-croatas y de los serbo-bosnios, ¿no? Las tres entidades, etnias, nacionalidades que tiene principalmente la República Bosnia. Sin embargo, aquí nos callamos. Si nos callamos y no dicen de qué tipo es, a mí ya podemos intuir por dónde van los tiros, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen. Esperamos que en las próximas horas o días. Si se declarara que fuera un yihadista, tenemos que procurar muy mucho, porque significaría que habría una célula que iba a recepcionar esas armas y sería gravísimo. Pues Bruno Navarro, como siempre, muchísimas gracias por estar en nuestro plató. Muchas gracias a vosotros.